Bienvenidos a todos a una nueva transmisión de un EduLive, donde esta semana continuamos con la participación de expositoras en carreras STEAM, en celebración de esta semana de orientación vocacional, estas charlas de STEAM vocacional y promover pues, las carreras que ya hemos hablado anteriormente, de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y hoy, quien nos acompaña para dar una bienvenida eh, es la señora viceministra académica Melania Brenes, a quien la voy a presentar en este momento. Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza de conectarme, pero no entendía, nunca había usado el VLive y hasta ahora me adecué a utilizarlo. Me disculpo por ahí el retraso que tuve, estaba con problemas técnicos. Muy contenta y muy agradecida con Edunámica por tomarnos en consideración en esta importante actividad y sobre todo muy contenta de conocer y escuchar sobre el caso de Helen, que es una mujer inspiradora para todas y cada una de nosotros en temas de tecnología y que bueno, que sé que está sacando por allá sus estudios en Finlandia y estoy segura que la contribución que vendrá a hacer al país después de ese proceso educativo y de formación va a ser muy importante para ampliar el talento nacional de las mujeres en estas áreas. Importante decirles que efectivamente estamos en esta semana de celebración de la orientación, una semana muy celebrada por parte de todos los diferentes núcleos y circuitos escolares que tienen orientadores desarrollando actividades sincrónicas esta semana en charlas motivadoras en el marco del trabajo que se está haciendo a nivel de orientación y sobre todo muy orientado a todo el tema STEAM, que es hoy por hoy pues un tema que es de especial interés para el Ministerio de Educación Pública, sobre todo orientado al desarrollo de vocaciones científicas, tecnológicas, matemáticas, ingenieriles en todos nuestros estudiantes, pero especialmente en la población estudiantil femenina que debe encontrar cada vez más mayores espacios de aprovechamiento y también de conocer las posibilidades que tiene para desarrollar esta vocación y desempeñarnos cada vez en ámbitos que han sido menos tradicionales para nosotras las mujeres. Yo creo que tenemos muchísimo que aportar. Ahorita en la mañana estuve brevemente en una conversación con doña Sandra Kaufman, esta científica costarricense que trabaja en la NASA ya desde hace tiempo y ella estaba contándonos un poco su historia y cómo, por ejemplo, elementos como la confianza en sí misma y la valoración de las oportunidades que tenía como costarricense la han llevado a poder desempeñarse en esta área profesional tan importante y ser pues todo un orgullo para el país. De manera que muy agradecida nuevamente y espero que todos aprendamos muchísimo y que disfrutemos muchísimo de esta conversación con Helen, a quien le envío un saludo cordial y a la espera de que regrese a este país para conocerla un poco mejor y obviamente conocer sus aportes desde el doctorado en educación y el desarrollo profesional de nuestros educadores. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doña Melania, gracias por sus palabras y definitivamente pues nuestra idea con toda esta iniciativa es pues promover las carreras STEAM, especialmente en la población de las estudiantes y de verdad nuevamente agradecerle su participación y esperamos hablar muy pronto. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. A usted, que esté muy bien. Hasta luego. Y ahora sí, para dar inicio, voy a hablar un poquito sobre Helen Alfaro. En realidad no voy a hablar tanto de Helen Alfaro porque para eso está ella hoy, para contarnos su historia. Y lo que les puedo contar, tal vez adelantar, es que Helen es parte de la familia de Edunámica. Ella es alumni de Edunámica. Ella es parte de la familia desde el 2007. Tenemos una relación muy cercana con toda la familia Alfaro. Y para nosotros es un gusto pues presentarla. Ella actualmente es estudiante de doctorado en Educación y Sociedad en la Universidad de Tampere en Finlandia. Es máster en formación de profesores de esta misma universidad en Finlandia y es licenciada en enseñanza de la matemática de la UCR desde el 2014. Entonces, sin más, voy a darle la bienvenida a Helen a este EduLive. Hola, hola. Hola Helen, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches, sería, ¿verdad? En tu caso. Buenas noches, aquí ya son las 10 de la noche.
pero con sol, un poco Ok. extraño. Bueno, Helen, bienvenida y te dejo el podio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, como ya les adelantaba, Ricardo, mi nombre es Helen Alfaro, y soy becada, bueno, fui becada dinámica todo el colegio desde 2004 y luego trabajé siendo tutora de dinámica y bueno, por ahí un poco con esas experiencias fue como se fue un poco enrolando mi camino en lo que es la profesión que escogí, que es profesora de matemáticas. La charla o la conversación que quiero hacer hoy le llamé así, de cómo una lección equivocada me mostró el camino correcto. Y pues es un poco cómo ese proceso de elegir una carrera, que es una lección súper importante, que a veces nos parece que la estamos haciendo un poco jóvenes, ¿verdad? Pero que después era un proceso difícil, por el que todos tenemos que pasar, pero del cual se puede aprender bastante. Entonces, vamos a empezar. Lo primero que quiero como, bueno, ya Ricardo mencionó un poco lo que soy profesionalmente, lo que soy hoy profesionalmente, los estudios que he realizado, ¿verdad? Bueno, este es el tercer año de mis estudios de doctorado, con lo que, junto con la maestría de 2 años, ya van a ser 4 años en Finlandia, realizando estudios sobre educación, formación de profesores, y enfocado todo al área de educación matemática. Y yo estoy realizando estos estudios con una beca a la Universidad de Costa Rica, para la cual, pues cuando termine, voy a llegar a trabajar. Pero también, más allá de lo que soy profesionalmente, soy pues una persona que pues tiene ciertas otras características, ¿verdad? Es lo que nos hacen a nosotros. Entonces, por ejemplo, también soy una persona muy alegre, soy una persona muy hiperactiva, muy hablantina, soy la segunda de 5 hijos, vengo de una familia bastante grande, tengo 3 sobrinas en Costa Rica, a las que extraño un montón, ¿verdad? Y también me considero una persona valiente, y me gusta mucho hacer deportes, me gusta mucho andar en bici, jugar bola, hacer manualidades, viajar. Y todas estas, el conjunto de todo lo que soy profesionalmente, todas estas cosas que me gustan hacer, pues forman lo que como en general, todo esto lo llevo a mi profesión, que es ser profesora de matemáticas. Y bueno, pues ahora soy parte del Departamento de Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica. Entonces, todo eso lo junto cuando ya llega ese momento de ser profesora, ¿verdad? Pero bueno, ese no fue la primera lección que yo hice, no fue que de una vez empecé estudiando para ser profesora de matemática, ni mucho menos me esperaba que terminar dando clases en la universidad o seguir con mis estudios de doctorado, ¿verdad? En un país como este. Entonces, quiero contar un poco de ese proceso, ese camino que yo creo que es pues, una realidad muy posible, y que a veces no nos cuentan toda esa verdad, ¿verdad? Uno ve como el final del producto, pero no todo ese proceso por el que uno tiene que pasar para llegar. Entonces, pues voy a empezar en lo que viví en el colegio, los indicios, luego el momento de la elección a la carrera, un breve paso que tuve por la carrera de arquitectura, cuando tomé la decisión de, bueno, esto no es para mí, mejor me cambio, y luego cuando ya llegué a lo que me gustaba y me sentía en mi charco, y ya después lo que es el momento de luchar por el sueño y llegar al otro lado, del charco, el océano Atlántico, como dicen, al otro lado del charco, ¿verdad? Que es cuando llegué a Finlandia. Entonces, cuando yo estaba en el cole, cuando uno está en el cole, normalmente empieza a descubrir ciertas habilidades o ciertas cosas que le gustan hacer. En mi caso, yo descubrí la habilidad por matemática. A mí me gustaba la matemática, me encantaba hacer ejercicios. Yo, para el examen de bachillerato, por ejemplo, hacía todos los ejercicios a mano, nada de calculadora. Me iba muy bien
lo cual era un indicador, algo que me podía indicar por dónde irme en la elección de la carrera, pero no era el único, ¿verdad? Ni algo que me iba a garantizar el éxito en eso, pero era un indicio. Como me iba bien, pues le explicaba a mis compañeros, ahí antes de los exámenes, ¿verdad? Me participé en las Olimpiadas de Matemáticas, y como lo dije al principio, desde que estaba en séptimo era parte de las actividades y programas de dinámica, y entonces había un programa que se llamaba Promesas, que era de dar clases a estudiantes de sexto grado para prepararlos para el examen de admisión del colegio, y yo era tutora de matemática, y entonces fue la primera vez que me decían profe, y yo ya me sentía súper emocionada. Y entonces desde ahí yo empecé a ver que no solo tenía habilidades para la matemática, sino que también me gustaba enseñar, me gustaba hacer trato con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, pues yo ya me iba haciendo una idea de qué era lo que me gustaba, lo que yo podría estudiar. Entonces yo decía, sí, yo voy a ser profe de mate. Y yo lo iba diciendo a todo el mundo, y a todo el mundo se preguntaba, ¿qué vas a estudiar usted? Yo voy a ser profe de mate. Y tal vez en el transcurso nadie me retó, nadie me dijo no estudie eso o no nada, porque tal vez no era el momento todavía de tomar la decisión. Pero cuando se llegó ese momento de tomar la decisión, ya uno empieza a escuchar consejos, que es importante escucharlos, ¿verdad? Entonces empecé a escuchar frases como, no, ¿cómo va a estudiar para ser profesor? No va a encontrar trabajo, es muy difícil. Trabajar con adolescentes, qué complicado, ¿para qué se quiere complicar la vida? Hay que hacer muchas cosas administrativas, se va a desperdiciar, eso es también uno de los comentarios que yo escuchaba. Y en conclusión lo que al final me decían era, no, busque otra carrera, ¿para qué va a estudiar eso? Y entonces de todos esos comentarios de personas que yo consideraba influyentes, pues me hicieron preguntarme, ¿y ahora qué estudio? Si yo no estudié esto, ¿qué era lo que yo me había hecho ya la idea, verdad? ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? Y empecé a pensar qué es lo que me gusta. Y fue todo un reto encontrar otra cosa que me gustara, y aunque yo hacía las pruebas de orientación vocacional, pues me tiraba que yo quería ser profesora, ¿verdad? Ya fuera de matemática, que era lo que más me gustaba, pero si no decía, yo me gusta la historia, me gusta la geografía. Y pues al final, esas carreras también iban tirando a ser profesora, ¿verdad? Y me encontraba con los mismos problemas. Entonces yo decidí, un poco mal informada en realidad, yo dije, me gustan las cosas de diseño, me gusta ver esos programas donde cambian una casa, eso me encanta, me gusta ver las revistas de arquitectura. Y tal vez porque no encontraba algo que en realidad me llamaba la atención, eso fue lo que me llamó un poco la atención en ese momento. Entonces decidí, no, voy a estudiar arquitectura. Esa decisión la tomé sin hacer una investigación, ¿verdad?, a profundidad de qué era lo que eso conllevaba en realidad, qué era lo que era estudiar arquitectura. Cuando lo decidí, también escuché los comentarios que se vendió muy rápido, usted no lucha por sus sueños, su sueño era ser profesora de matemática, ¿verdad? Entonces, eso me hizo también ver que siempre van a haber voces en contra y a favor de las elecciones que uno tome, ¿verdad? Que son momentos en los que uno tiene que escuchar, pero también que la decisión la tiene que tomar uno de acuerdo a las cosas que a uno le gustan, y principalmente porque en el momento que es una profesión, es uno el que la va a tener que trabajar, ¿verdad?, durante un montón de tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere tener problemas, si quiere complicarse la vida trabajando como adolescente o no, pues eso va a ser su problema, ¿verdad? Entonces, para mí eso no era un problema, para mí era algo que me gustaba, pero bueno, en ese momento empecé a escuchar esas conversaciones, me dejé llevar, ¿verdad?, por la idea de no cambie de carrera, y pues empecé a estudiar arquitectura. Cuando yo entré a estudiar arquitectura y el semestre que duré, bueno, primero hice los dos exámenes de admisión, el examen de admisión de la UCR y del TEC. En la UCR, el examen de admisión de arquitectura implica una prueba de aptitud, y ya desde ahí yo ya había sufrido un montón. Esa prueba de aptitud de la UCR yo sufrí un montón, no la pasé, la prueba de la UCR, entonces, a pesar de que tenía una nota de admisión que me permitía entrar a la carrera, pues el examen de aptitud no lo había aprobado, entonces
me fui a estudiar al TEC, a la carrera de arquitectura. Entré con muchas deficiencias, y había un montón de compañeros que ya sabían dibujar, ya sabían hacer un montón de cosas, y yo estaba súper perdida. Entonces, a mí me generaba estrés, me generaba ansiedad, me generaba miedo al fracaso, frustración, y no por la carrera en sí, sino porque yo no tenía las habilidades para esa carrera, ¿verdad? Yo no tenía la habilidad de abstracción, mis profesores me daban unas instrucciones súper abstractas que yo no lograba hacer nada con eso, no estaba bien en dibujo, no podía lidiar con la presión. Entonces, yo empecé a reflexionar y yo decía, yo no quiero esto. En realidad yo me gustaba hacer maquetas, me encantaban las maquetas, pero la arquitectura no era eso, no era lo que yo esperaba. Entonces, no había hecho la investigación correspondiente, ¿verdad?, de lo que era la carrera, y pues no estaba haciendo match, mis habilidades no estaban coincidiendo con lo que se requería para esa carrera. Y además, de paso, no era lo que yo quería, no era como lo que de verdad a mí me llenaba, y entonces yo dije, yo lo que en realidad quiero es una carrera donde yo tenga que trabajar con personas, yo quiero ese contacto con las personas, quiero poder dejar una marca en la vida de otras personas, y entonces decidí cambiarme de carrera, decidí que ya no iba a estudiar más arquitectura, terminé el semestre, pasé todos los cursos, pero yo dije hasta aquí, ya no voy a sufrir un semestre más con algo que yo siento que no es lo mío. Y entonces tomé la decisión de cambiarme de carrera. Y cuando uno toma esa decisión, o al tomar esa decisión, bueno, fue un momento un poco difícil, porque uno siente una frustración. Yo ya decía, pues que ya perdí un año de mi vida, ya uno se empieza a comparar, cosa que no tiene que hacer porque el camino de cada uno es diferente, pero yo en ese momento me comparaba con mis compañeros del cole y yo decía, ya estos ya empezaron, ya están montados, entonces yo estaba atrasada, entonces yo sentía como esa frustración, y además de que ya tenía que hacer los trámites yo sola, los trámites de ingreso a carrera, la UCR el año siguiente, no pude entrar ese semestre, entonces me quedé un semestre como ahí lindando, como dice uno, y entonces decidí hacer las generales en la UNED, para yo no sentirme que me estaba quedando tan atrás, y entonces fue empezar de cero en la UNED, y empezar de cero en la UCR. Ya tenía carnet de las tres universidades, ya. Yo tengo el del TEC, el de la UNED y el de la UCR, pasé por todas. Pero durante ese cambio de carrera también hubieron, yo estoy agradecida, hubieron momentos muy positivos, porque entonces yo me di cuenta a tiempo de que yo no quería estudiar arquitectura. Entonces, pues no perdí tanto tiempo. O sea, me di cuenta y tuve la oportunidad de cambiarme de carrera. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mis capacidades, sobre de tomar decisiones, ¿verdad? Yo tomé la decisión de buscar qué era lo mejor para mí, lo que me hacía sentirme bien. Y además en ese proceso conocí un montón de gente que me enseñó muchas cosas. En el TEC, mis compañeros me ayudaban a dibujar. En la UNED conocí gente muy esforzada, que eran personas que trabajaban durante toda la semana y aún así iban a estudiar los fines de semana. Entonces aprendí mucho de todas esas personas. Y bueno, pues ya el siguiente año era el año de entrar a la enseñanza de la matemática en la UCR. Yo estudié en San Pedro, a pesar de que la carrera la daban en San Ramón. Yo como que quería irme de mi casa. Yo dije, no, hagamos la experiencia completa. Entonces me fui a estudiar a San Pedro, y cuando entré a la carrera de enseñanza, pues la disfruté un montón. Igual iba súper apurada, yo matriculé todos los cursos que podía, adelantando todo lo que se podía, ¿verdad? Y lo primero que me di cuenta era que la mate era muy diferente a la mate de cole, era un poco más, un nivel más elevado, pero además, no solo eso, sino que estaban las demostraciones. Y cuando yo descubrí las demostraciones, yo fui muy feliz, porque era yo encontré un montón de respuestas al por qué algo se hace así. Entonces, yo me acuerdo cuando mis compañeros, cuando yo les explicaba a mis compañeros que hice algo, me preguntaban, ¿y por qué uso esa fórmula? ¿O por qué resuelvo eso así? Y yo decía, ¿y porque la profe lo hizo así?
simplemente no sabía por qué. Pero cuando yo entré a la carrera y empezamos a ver el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces ya yo le empecé a encontrar más sentido. Y aquí hay una anécdota muy interesante, muy bonita, que es el primer año de carrera yo estaba colaborando, trabajando también con Dinámica en un curso de apoyo académico a estudiantes de quinto grado de la escuela. Y acá una estudiante me preguntó, dibujamos un triángulo equilátero con la instrucción de que tenía todos los ángulos iguales. Y alguien me dibujó un triángulo con todos los ángulos que medían 50. Y yo, no, el triángulo equilátero tiene que medir todos los ángulos 60 grados. Y entonces me preguntó, ¿por qué? Si la instrucción decía que tenían que ser iguales. Y entonces yo pude sacar todos mis instrumentos, todos los conocimientos que acababa de adquirir y hacer una pequeña prueba a esa estudiante curiosa, súper carga, de por qué era que tenían que medir 60. Y entonces yo empecé ya a aplicar mis conocimientos. Yo me sentía súper bien, ¿verdad? Entonces ya yo sabía que la matemática era más que memorizar fórmulas y repetir procedimientos sin sentido. Y que trataba más bien formar estudiantes críticos, capaces de razonar y de hacer conexiones. Era más bien como entrenar un poco la manera de pensar. Entonces a mí me encantaba. Y bueno, pues en la U me iba bastante, gracias a Dios me iba bastante bien. Tuve un buen desempeño académico y de paso yo era bien bombetas, y soy bien bombetas todavía. Y entonces cada vez que me decían participar en algo, yo iba. Entonces, desde que estaba en la U ya había participado en congresos, escribimos un artículo, hacía asistencias, llevamos talleres a las escuelas. Entonces ya yo era muy bombetas, pero también eso permitía que los profes lo fueran conociendo a uno, fueran viendo las habilidades y la disposición que uno tenía para trabajar. Y entonces cuando me gradué del bachillerato me llamaron a dar clases a la U. Y era algo que yo no había considerado, porque en un principio cuando yo decidí ser profesora de matemáticas, yo pensé que yo iba a trabajar en un colegio. Y yo creo que eso es también una parte muy importante cuando uno toma una lección de la carrera, que no considera las diferentes posibilidades o las diferentes aristas, caminos que puede tener uno cuando estudia una carrera. Yo nunca había considerado que podía terminar dando clases en la universidad. Y en la carrera de educación matemática, pues hay muchos caminos, también se puede ser asesor, se puede trabajar en universidades, se pueden trabajar en institutos, hay muchas otras cosas, se puede trabajar en investigación. Entonces, son cosas que uno no analiza en el momento en el que toma esa decisión. Pues a mí me agarró por sorpresa, pero yo dije que sí, que hemos ido a dar clases en la U. Y pues me encantó, entonces terminé de la licenciatura mientras trabajaba, porque bueno, tenía que seguir estudiando, no sabía si me iba a quedar trabajando en la U o no, y entonces para trabajar en el MEP ocupaba mi licenciatura. Y bueno, pues cuando ya había terminado la licenciatura me lanzan la pregunta, bueno, ¿por qué no se va a estudiar al extranjero, Helen? Costa Rica necesita más profesionales. Le interesa. Y entonces, sí, fue puchica. Otra cosa que tampoco había pensado, yo decía, ya voy a terminar de estudiar la licenciatura y yo ya no voy a estudiar más. Eso decía yo ya no voy a estudiar más. Pues aquí voy, otros 6 años más. Pero cuando a mí me lanzan esa pregunta, y yo digo, ¿por qué no? El camino que se venía no era nada fácil. Y entonces, ya yo lo fui adquiriendo, ya se fue haciendo también mi sueño, no una propuesta nada más, ya yo lo fui haciendo mío. Y fue un camino que requirió de mucha persistencia, porque a uno le lanza la idea, pero lo dejan ahí. Usted tiene que hacerlo todo solo, ¿verdad? Entonces yo tenía que buscar universidades, tenía que buscar programas, tenía que hacer el papeleo, que ir aquí, que ir al ministerio, no sé qué, que ir a la embajada, tenía que estudiar inglés, porque la propuesta era que me fuera a estudiar a un país donde no hablaran español, entonces también estudiar inglés, cumplir con requisitos, bueno, un montón de cosas. Entonces, fue una carga emocional muy grande, porque además hubieron 2 universidades que no me aceptaron,
y otra universidad que era como un proceso de beca donde también quedé a medio camino. Entonces eso requiere también, yo creo, como de arrancar otra vez. Uno se cayó y le cayó en todo un montón de planes y expectativas, pero bueno, levántese si es lo que de verdad quiere, ¿verdad? Y vuelvo a intentar. Y pues hasta que me llegó la carta de aceptación de una universidad en Finlandia. Y entonces ya después de eso yo ya tenía miedo, más bien, dijo, pucha, miedo de irme a vivir y viajar a un país tan largo. Yo nunca había salido del país y en ese proceso ya, solo en el proceso, había tenido que viajar a México a sacar la visa, bueno, había tenido que hacer un montón de, echarme al agua en un montón de cosas. Me daba miedo también no dar la talla, me daba miedo que no me alcanzara la plata. Y además sentía un gran peso en la responsabilidad, ¿verdad? Que yo estaba representando a Costa Rica y también a la universidad, que estaba poniendo, invirtiendo en mí, estaba invirtiendo en mi formación para que yo luego fuera del país a devolver, a retribuir, ¿verdad? Pero era mucha responsabilidad. Pero además sentía mucha emoción, porque pues era un proceso, una experiencia completamente nueva. Entonces, habían personas que creían en mí y eso me dio mucha fuerza, mucho empuje para seguir luchando, ¿verdad? Habían personas que creían que yo, pues, tenía potencial. Además de que me gustaba, me encantaba la idea de quedarme trabajando en la universidad, ya me había enamorado de trabajar en la universidad. Y también tener esa posibilidad de hacer un cambio, de estar afuera, de ver cómo eran las cosas y de representar a mi país. Entonces eso también me daba mucha emoción. Era parte también de un equipo, había otros compañeros estudiando, preparándose afuera. Entonces era como ser parte de algo, ¿verdad? Y bueno, pues cuando ya todo el proceso salió, todo salió bien, después de mucho estrés, llegó el momento de viajar, de llegar, de cruzar el Atlántico. Y bueno, la primera vez fueron como, no me acuerdo, como 26 horas de viaje para llegar hasta acá. Un viaje larguísimo, el jet lag era increíble todavía, no me acomodaba el horario, son 9 horas de diferencia. Y bueno, pues lo primero es que uno se genera muchas expectativas, y se genera expectativas yo creo que en muchos campos de la vida, y luego choca con la realidad. Yo había hecho un poco de investigación, claro, de la educación de Finlandia, que tenía mucha fama, ¿verdad? Es muy prestigioso, y había estudiado un poco sobre el clima. Cuando empecé a estudiar del clima, decía, hay 6 meses de invierno. Yo decía, no, mentira. Pues sí, cuando llegué, sí, habían 6 meses de invierno, hay meses de oscuridad donde solo hay 4 horas de luz. Luego también tuve un choque cultural, la gente era muy diferente, ¿verdad? Son mucho más callados, más reservados, y uno así todo, el latino, ¿verdad? Entonces por ahí fueron cosas que al principio me costó acomodarme, pero de nuevo aprendí a hacer paz con las decisiones que yo había tomado y a asumir mi responsabilidad. Entonces yo decidí venir hasta aquí, pues ánimo, póngale, no se puede volver, ya no hay marcha atrás. Y durante este proceso pues he aprendido un montón, he conocido culturas diferentes, he aprendido sobre tolerancia, tolerar las diferencias, ¿verdad? Culturales, he aprendido sobre investigación, he aprendido que Costa Rica tiene un montón de cosas súper buenas que nosotros a veces no le damos la importancia, ¿verdad? Siempre estamos como comparándolo del extranjero, no nos vemos el potencial y las cosas, cómo está haciendo bien Costa Rica las cosas. Entonces también me gusta mucho. He aprendido a luchar, a que el proceso es largo, pero tiene sus beneficios, ¿verdad? Y que hay mucho por hacer en Costa Rica. Yo cuando llegó el momento de decir que iba a investigar, pues yo dije, no, lo que yo sea que vaya a investigar, lo voy a investigar en Costa Rica, porque yo lo que quiero es mejorar la situación de mi país, ¿verdad? Entonces, pues por ahí he ido mi tesis de maestría, fui a recolectar datos de Costa Rica, así que me encanta ir, y pues ahora el doctorado también. Entonces, ha sido como un proceso muy enriquecedor también de ver que hay mucho por hacer y que uno
está teniendo en este caso las herramientas para hacerlo. Nunca me imaginé que iba a publicar artículos y pues ahora tengo que ponerme a publicar. Entonces son muchas, el camino me ha ido mostrando un montón de cosas que yo tal vez en aquel momento cuando tomé la decisión de que iba a estudiar arquitectura y no profesora de matemática porque me iba a encontrar trabajo en el MEP, nunca imaginé, ¿verdad? Que yo podía llegar hasta aquí. Y entonces, pues ha sido una experiencia de aprendizaje constante. He podido trabajar con personas de otros países, de Japón, de Tailandia, los profes de Finlandia, y pues los me he encontrado en congresos internacionales donde he presentado con compañeros de Costa Rica que también están estudiando en el exterior y con compañeros de Latinoamérica, mexicanos, chilenos, que nos da ese sentido como de unidad, la verdad, cómo hacemos para mejorar la educación pues, en Latinoamérica. Entonces, ha sido pues un proceso que no me esperaba, pero bastante enriquecedor. Y entonces ya para terminar, mi conclusión, o lo que yo siempre, y traté también de hacerlo con mis hermanos cuando les llegó ese momento de decidir, porque bueno, ahora en mi casa habemos 3 profesores, una profesora de inglés y una profesora de educación física. Entonces, ahí vamos los 3. Y entonces yo cuando pasé por ese proceso aprendí, y creo que interioricé esta frase, que decía, la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Yo creo que cuando uno de verdad le gusta lo que hace, pues le va a poner mucho esfuerzo. Y a pesar de que el camino no va a ser fácil, ni corto, ni lo que sea, porque lo que a uno le gusta, pues por lo menos le puede poner más esfuerzo a eso, y entonces ya no va a ser tan pesado, ¿verdad? Y también le va a ayudar a que uno se desempeñe de una mejor manera en eso que hace, porque tiene como la ilusión, ¿verdad? Entonces, esa fue mi experiencia y un poquito el mensaje que también les quería dejar con esta charla. No sé, Ricardo, si tenemos. Hola Helen, muchas gracias. Muchas gracias por compartir tu historia. Muchas veces las historias de otras personas nos ayudan a motivarnos, a inspirarnos. Y sin duda alguna estoy seguro que más de uno estará inspirado por tu historia, porque creo que el día de ayer que tuvimos también una transmisión en vivo con la participación de Sofía Miranda. Ella es ingeniera en biotecnología y ella también al igual habla de esos miedos, ¿verdad? Pero también de reconocer qué son esas cosas positivas y qué pasa cuando esos miedos se enfrentan a las cosas positivas. Ella lo que decía era, bueno, gana el que se alimente mejor. Entonces, quizás eso que vos mencionabas de saber que tenías esa facilidad por la matemática y que desde que estabas en el colegio ya tenías esa idea y esa facilidad de transmitir el conocimiento, pues creo que uno desde que tal vez está en el colegio puede empezar a hacer ese análisis, que creo que son 2 cosas que me encantaría resaltar o subrayar, que hablabas de investigar, ¿verdad? De investigar y más allá ok, quiero estudiar esta carrera, pero ¿qué más? ¿En qué otras áreas me puedo desempeñar? Que lo me lleva a la parte de analizar, que vos hablabas de la parte de la matemática, que te diste cuenta que podías estar en investigación y en otras áreas. Entonces son 2 cosas que de repente quería motivar a los estudiantes que cuando estén en ese proceso, pues que investiguen y analicen, porque de pronto descubren cosas interesantes en las carreras en sus carreras de interés, tomando en cuenta sus habilidades e intereses, ¿verdad? Entonces, Helen, quizás lo que quisiera invitar a la gente es a realizar preguntas. Si tienen alguna pregunta que le quisieran hacer a Helen, veo que hay muchas felicitaciones, hay muchos saludos y tenemos una pregunta de Rosaura. Voy a compartirla, Helen. Rosaura nos dice: ¿qué puede sugerir a los estudiantes para superar el miedo a la matemática? Esta es una pregunta muy fuerte, ¿verdad? Porque el miedo a la matemática yo creo que es algo que se va instaurando
como resultado de muchas veces de notas, ¿verdad? O de la misma sociedad va imponiendo en los estudiantes y va dando permiso, diciendo que la matemática es difícil. Yo creo bueno, pues no tenerle miedo. La matemática es una ciencia que exacta, por decirlo así, entonces pues va a tener, pues, no hay cosas que nos vayan a sorprender. Entonces, yo creo que sí es importante, por ejemplo, eso es buscar por qué. A mí encontrar las razones, las explicaciones de por qué las cosas se hacían así, le daba mucho más sentido. Ya no era simplemente yo repetir algo, ¿verdad? Que ni siquiera estoy entendiendo, que muchas veces es el caso de por qué tenemos ese miedo, porque no sé qué es lo que estoy haciendo, solo estoy repitiendo, ¿verdad? Entonces, tal vez como buscar, ahora hay muchos videos en internet que nos van dando ejemplos. No todos los estudiantes, no todas las personas aprendemos de la misma manera, entonces a veces si nos limitamos simplemente a resolver ejercicios manuales, pues no vamos a tener tal vez el aprendizaje, pero hay muchas cosas visuales o explicaciones verbales que nos pueden ayudar a entender mejor. Es hablar con nuestros, o sea, escuchar explicaciones también de nuestros pares, es algo que nos puede ayudar a quitar ese miedo, ¿verdad? Como bajar el nivel. A veces uno lo ve tan elevado porque la profe lo dijo de cierta manera, pero cuando uno lo conversa con los compañeros, tal vez se le va haciendo un poco más amigable la matemática. Claro. Y tal vez me encantaría pues señalar que normalmente tal vez ahorita le pusimos como título miedo a la matemática, pero a veces pero pongámosle que puede ser miedo a experiencias nuevas. Puede ser que uno aproveche, digamos, las experiencias que le brinden el colegio, ¿verdad? Las escuelas, los colegios. Y quién sabe qué puede descubrir uno, ¿verdad? ¿Qué habilidades puede descubrir uno? Así como cuando fuiste parte de promesas o cuando le explicabas a tus compañeros de matemática, uno se va dando cuenta cuando acepta, digamos, aprovechar ciertas oportunidades, descubre cosas interesantes. Entonces, creo que el miedo se puede traducir en muchas cosas, o sea, es quizás aprovechar las experiencias que nos puede brindar el colegio y descubrir, y creo que el colegio y la escuela es una etapa para descubrir. Helen, voy a compartir otra pregunta de Koala Liz Espino, que nos dice, ¿qué habilidades cree que le ayudaron a facilitar para estudiar esa carrera? Que le facilitaron para estudiar esa carrera. ¿Qué habilidades? Bueno, creo que uno va siendo una persona como muy crítica. Yo soy una persona que todo lo pregunta. Y entonces, cuando uno va encontrando como esa donde puedo preguntar y además tengo las respuestas, entonces ya esa parte me iba ayudando. Además bueno, la parte racional, el razonamiento lógico también me iba ayudando, pero también, como ya lo iba diciendo, me gustaba mucho practicar en su momento, encontrar patrones en lo que yo iba haciendo. Ya iba diciendo, este ejercicio se parece a aquel otro, entonces son como habilidades de razonamiento que la idea es que se desarrollen en los estudiantes. Esa es la idea de aprender matemática, ¿verdad? Entonces, eso por ahí, pero además, pues siempre fui muy aplicada. Entonces, pues trataba siempre de ir al día con las tareas y estudiar, ¿verdad? Y hacer todo lo que me mandaban, todos los ejercicios. Teníamos grupos de estudio, que eso también nos ayudaba un montón porque discutíamos entre nosotros, ¿verdad? No, esto no es así, no le creo, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, creo que eso fue lo que más o menos nos ayudó en ese camino. Ok, muy bien. Muchas gracias, Helen. Tenemos otra pregunta de Samira Alvarado que nos dice, Helen, ¿cómo ha sido la experiencia dando las matemáticas en otro país? Bueno, esa pregunta no se la puedo responder porque yo no estoy dando matemática aquí. Acá hablan otro idioma, un idioma finlandés, que yo no lo hablo, entonces no puedo dar matemáticas acá. Pero cuando fui a observar las clases he visto que a pesar de que Finlandia tiene ese título de tener una educación muy diferente, ¿verdad? Y una educación muy buena, pues las clases del colegio no se diferenciaban mucho con las clases en Costa Rica. Entonces, yo creo que es bastante parecido. Sí, hay más, se cree más en el profesor tiene como un poco más de responsabilidad también,
en las cosas que hace porque tiene todo el peso, puede como de manejar más cosas o tomar más decisiones. Pero sí, no he dado clases en Finlandia. O quizás tal vez compartir la experiencia, porque si no me equivoco, Finlandia es casi como, ¿cómo se dice? Referencia en matemática a nivel mundial. La experiencia de este lado del charco al otro lado del charco. Sí, sí es bastante como un poco diferente en la parte secundaria, desde ahí, porque ya ellos pueden como escoger si quieren, desde noveno grado, ya ellos escogen si quieren ir por una carrera que lleve matemáticas o una carrera que no lleve matemáticas. Entonces, ya empiezan a llevar como desde el cole un poco de matemática más elevada, ¿verdad? Entonces, ellos llevan como cursos de la U, como es tal vez un poco similar a los colegios científicos en Costa Rica. Entonces, por ahí como que ya van avanzando un poco más en ese sentido y pues si tienen algunas diferencias en los programas, como por ejemplo que ven cálculo de años de secundaria y cosas como esas, ¿verdad? Que marcan un poquillo la diferencia. Okay. Aquí voy a compartir una pregunta muy curiosa. Ha sido una persona que ha estado participando mucho en los comentarios, se llama David Arias. Dice Helen, y es directamente a Helen, y la pregunta, ¿cómo quitar la pereza al estudiar? Ay, qué difícil. Bueno, a ver, yo por eso que nunca tuve pereza, yo también tenía pereza, y más cuando era ya final de semestre, que ya uno ya está así como agotado, ¿verdad? Pero yo creo que siempre teniendo en cuenta la meta, ¿verdad? El objetivo, cuál es, bueno, yo estoy estudiando porque yo quiero lograr algo. Entonces eso es lo que me empuja a uno, como bueno, y sí, tengo que hacerlo porque si no, no llego a tal objetivo. Entonces, Claro. como tener clara esa motivación, ¿verdad? El fin que uno quiere tener. Claro, sí, eso es importantísimo. Claro, tener claro cuál es el objetivo el objetivo se puede convertir en esa motivación, claro, por supuesto. Voy a compartir otra pregunta de Koala Liz Espino que dice, ¿qué mensaje puede darle a nuestras chicas para que se involucren en el mundo de las matemáticas? Bueno, pues que la matemática en realidad no tiene género y sí ha estado estipulado históricamente o socialmente que más hombres estudian matemáticas que mujeres, pues no significa que las mujeres no lo puedan hacer. Y en la escuela, en el transcurso, conocí muchas mujeres, no solo en enseñanza de la matemática, sino también en la carrera de matemática y actuariado, que son las de la Escuela de Matemática en la UCR, brillantes, ¿verdad? Que también participaban en Olimpiadas Matemáticas y tenían ganado medallas, también están estudiando en otros países, haciendo investigaciones, sacando doctorados, ¿verdad? Entonces, no es una cosa de género, no es una cosa de que solo los hombres pueden, sino yo creo que es una cosa de actitud y de afinidad. Si a mí me gusta y yo quiero luchar por eso, pues lo puedo hacer, sin importar si soy mujer o hombre, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos podemos. Claro. Bueno, tenemos otra pregunta de Ifer Chacón. Ella es de Pocosí. Ella es parte del programa de Dinámica. Ifer Chacón nos dice, Helen, ¿cómo te sentiste al cumplir tus metas? Bueno, yo todavía estoy en proceso, ¿verdad? No he terminado, ¿verdad? Pero cada vez que uno como que logra un objetivo, uno dice, bueno, qué carga, lo logré, porque al principio se veía muy lejano, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí decía, ay, una maestría, yo no sé si yo voy a poder hacer una maestría en otro país, es súper difícil. Y bueno, pues ya cuando hice la maestría, ¿verdad? Entonces uno empieza como a creer en uno mismo, a creérsela, ¿verdad? Un poco. Entonces yo creo que eso es lo que uno va sintiendo, porque al final siempre va poniendo nuevas metas. No es como que uno dice, ya cumplí todo mi meta, ya se acabó esto, ¿no? ¿Verdad? Sino que ahí van, uno va como modificándolas, como poniendo nuevos objetivos y lo importante es como seguir, ¿verdad? Y creer que uno tiene la capacidad y esforzarse bastante. Claro. Sí, es muy importante eso, de que a veces uno piensa que ese es el fin, o sea, digamos, ok, mi fin fue, qué sé yo, la licenciatura, pero después de eso hubo más, y fue esa motivación que encontraste para continuar, atreverte a echarte al agua, cruzar el charco,
Y me parece algo que me encantaría rescatar y creo que doña Melania lo mencionaba al inicio, que hablaba de una conversación que estaba teniendo con la señora Sandra Kaufman, que todos esos costarricenses que están fuera, ¿cómo se llama? Capacitándose, que el día de mañana regresen y devuelvan pues eso al país. Y creo que vos lo mencionabas, sin que se te pidiera, ya lo tenés claro, que querés regresar a Costa Rica a devolver. Creo que eso me parece, creo que ahorita estás en este proyecto, pero ya estás pensando en tu próxima meta. Y creo que eso es muy importante, siempre tener como, esta es mi meta, ok, cumplí esta meta, pero para esta razón, o por esto, con esta motivación. Y quizás, voy a compartir otra pregunta de David Arias, que dice, ¿cuál fue tu mayor inspiración para alcanzar el éxito que tienes? Wow. Creo que las inspiraciones se fueron como que se fueron agregando, ¿verdad? Y entonces, en algún momento, pues, en los profes del cole tenía la profesora de matemáticas que me dio durante 5 años y una profesora que me daba física, la profe Rosa, que siempre también era ese, yo veía cuánto empeño le ponía a enseñar y la profesora llegaba y decía, es que yo estudio para venir a darles clases a ustedes. Y entonces yo decía, wow, qué comprometida con el trabajo, ¿verdad? Entonces, eso me motivaba. Luego, cuando empecé a estudiar, me acuerdo que el primer año de la carrera, una profesora ya me lo había propuesto. ¿A usted le gustaría estudiar al extranjero? Yo dije, esta señora, ¿por qué me propone esto a mí a la primera entrada? Y pues ella también fue una inspiración porque me fue guiando, me fue apoyando en el proceso, me iba embarcando en un montón de proyectos que más o menos me fueron como formando, ¿verdad? Entonces, por ahí en la parte profesional, pero también mis papás, que ellos que sin ningún título profesional ni nada, pues nos fueron apoyando a nosotros para que pudiéramos salir adelante, ¿verdad? Y en las loqueras. y entonces también ellos también han sido una inspiración. Claro. Sí, uno a veces se encuentra en el camino esas personas, ¿verdad? Que pueden y que lo pueden impulsar a uno. De hecho, en Dinámica, pues esa es nuestra misión, potenciar a gente talentosa y poder detonar esas cosas que pueden cambiar la vida de alguien. Voy a continuar con un par de preguntas más para finalizar. Una pregunta de Vicky Cascante Morales. El miedo paraliza. ¿Cómo logro vencer el miedo de salir del país e ir a estudiar / trabajar en Finlandia? Yo creo que no le di mucha mente. ¿Cómo logró? Perdón. Ya me había desgastado tanto buscando universidades y esos procesos, ¿verdad? Donde me decían que no, que cuando ya me dijeron que sí, yo no pensé ni lo analicé mucho. Yo dije, sí, lo aceptamos. Y en todo ese proceso, todo el corre-corre, que fue bastante rápido, uno es que en realidad yo creo que uno no se da cuenta de lo que viene hasta que llega, ¿verdad? Hasta que ya empieza a vivir en esa realidad y pues ya no tenía un poco como marcha atrás, pero tampoco he estado sola, ¿verdad? He tenido también con el apoyo de mi familia en la distancia y aquí también he conocido bastante gente que yo creo que eso le va ayudando a uno como a sobrellevarlo. La idea de que yo tengo muy claro que no es para siempre, ¿verdad? Que cuando ya acabe con esto pues voy a regresar. También me ha ayudado como a vencer ese miedo. En realidad se volvió más bien como motivación, porque estando aquí también uno tiene muchas oportunidades que no tiene Costa Rica, ¿verdad? Como viajar, conocer un montón de personas y culturas, entonces también yo he perdido el miedo y lo he visto como eso positivo, esas oportunidades. Claro, ok. Y una pregunta muy, muy, muy bonita de parte de Alan Madrigal. ¿Cómo se sintió al vivir esta historia que inspira a muchas personas? Yo no sé cómo me siento, porque uno no lo dimensiona, ¿verdad? Uno está haciendo lo que le tocó, a donde me llevó la vida, ¿verdad? Entonces uno a veces no lo dimensiona y yo me considero una persona súper normal, ¿verdad?
Entonces, pues, pues yo creo que me siento bien de haber seguido mis sueños, de haber luchado, de no haberme quedado ahí, pero también estoy muy clara que fue mi sueño, ¿verdad? Que no es que todo el mundo tiene que llegar aquí, ni que soy mejor que nadie más por haber llegado hasta aquí, ¿verdad? Sino que fue como las decisiones que yo tomé. Entonces, pues no, eso. Bueno, y ya para finalizar, Helen, tenemos una pregunta de Elena Loría. Ella también es parte del programa de Unámica. Ella es de Pocosí. Elena le pregunta, ¿te fuiste sola? Y también, ¿cómo sobrellevar sentirte lejos de casa? Sí, me vine sola. Me vine sola. Cuando llegué me recogió un tico que también era de la Universidad de Costa Rica, que estaba estudiando en Helsinki, en la capital acá. Pues eso me ayudó y me dio mucha información, me acompañó un poco, pero ya después sí estaba sola. Al inicio es una emoción que uno ni siquiera siente, ¿verdad? Estoy sola, conozco un montón de gente y hace un montón de cosas, pero apenas pude comprar tiquete para ir a Costa Rica en Navidad. Entonces, no me siento mal de estar sola, ya uno se va como acomodando, aprende un montón de uno mismo. Yo he aprendido a hacer un montón de cosas, aprendí a tocar ukelele, he hecho un montón, ¿verdad? He también desarrollado como otras habilidades, y he hecho esa paz de estar sola conmigo misma, pero también siempre estoy en contacto con mi familia y con mis amigos, siempre estoy llamando a todo el mundo, por más que todo también porque me hace falta hablar español, eh, pero, pero, pero todo bien. Ya uno se va acomodando, ¿verdad? Claro. Y hablando de familia, aquí te envían un saludo muy especial. Mi sobrina, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Helen, queremos agradecerte el tiempo. Hay muchos mensajes felicitándote, agradeciéndote, deseándote muchos éxitos. Y de verdad, como decía, la intención de este espacio es pues, poder compartir estas historias que pueden despertar un interés en las carreras STEAM, en las estudiantes. Y no solamente la promoción de las carreras STEAM, sino también cosas que uno puede poner en función a todo este proceso vocacional, ¿verdad? El tema que hablamos, el de investigar, analizar, los miedos están presentes, es cómo los vamos a enfrentar. Y como decía el ejemplo de ayer de Sofía, ella hablaba de bichos en el estómago. Ella, como biotecnóloga, hablaba de bichos, pero dijo, bueno, ya no vamos a conocerlos como bichos, sino que vamos a hablar de microbiotas. Entonces ella decía, están los microbiotas, digamos, negativos y los positivos. ¿A cuál vamos a alimentar más? A los positivos. Entonces, basándonos en tu experiencia, agradecerte haber compartido pues todo esto, cómo un camino cambió, ¿verdad? Cómo una elección equivocada te mostró el camino correcto. Y creo que esto va mucho de la mano de hablar de aprovechar experiencias, porque puede ser que una experiencia me guíe al camino correcto. Entonces, Helen, agradecerte, como te decía, desearte buenas noches y a todos los que nos acompañaron el día de hoy, agradecerles y de parte del MEP y de parte de Unámica, invitarlos a la última transmisión que se realizará mañana con Alejandra Bolaños. Ahí van a conocer un poco más sobre ella. Y para que sepan, estas transmisiones quedan colgados en la página de Facebook de Unámica. Entonces, si quieren ver la charla de ayer, la pueden ver. Y si quieren repetir la charla de Helen, la pueden ver. Y si la quieren compartir, compártala. Entonces, sin más, Helen, desearte buenas noches de nuevo y agradecerte de parte de todos. Muchas gracias, Helen. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.